Durante más de 5 años y medio, nuestro auto viajero, aunque pequeño en tamaño, se convirtió en nuestro hogar rodante mientras exploraba con valentía 10 países de Sudamérica, resistiendo a terrenos desafiantes y desafiando diversos climas. Demostró ser más que un simple vehículo. Fue testigo silencioso de innumerables momentos y el refugio constante que nos brindó seguridad y comodidad. A medida que avanzan los kilómetros, nuestro auto viajero, aunque resistente, no escapa al desgaste natural. En su viaje de más de 5 años, aprendimos a escuchar sus susurros de cansancio, realizando paradas estratégicas para brindarle el merecido mantenimiento. Pero como toda máquina, presenta desafíos y cada ajuste y reparación se convirtieron en una parte integral de nuestra odisea, fortaleciendo aún más el lazo que compartimos con este incansable compañero de viaje. Y llegamos a Medellín por segunda vez. No fue nada fácil el camino. Megancete nos hizo las cosas difícil, pero se lo vamos a mostrar todo en este video y de la búsqueda en esta ciudad de la solución para Megancete. Tuvimos días de bastante calor que hasta incluso llegamos a dudar si Medellín era la ciudad de la eterna primavera o del eterno verano, pero hoy llegó la lluvia, llegó el alivio. Después de un fin de semana vendiendo en Manizales, nos fuimos a un bosque, a un espacio verde, a cocinar y a relajarnos. Y cuando volvíamos, el auto empezó a fallar como estuvo fallando todos estos días atrás, con la diferencia de que ahora lo dejamos enfriar y cuando quisimos arrancar no arranca. Ahí ya apareció el mecánico en el taxi, ya va a empezar a buscar cuál sería el problema que tiene Megancete. Arrancó Megancete. Este que está aquí. Ese fusible estaba... Este fusible que estaba aislado. Ya estamos listos después de un descanso. Vamos a agarrar ruta hacia Medellín. Vamos a seguir probando Megancete porque tenemos nuestras dudas, pero confiando y agradecidos por todos ustedes, por los mensajes de buena onda, los consejos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos. Bueno, hace media hora que estamos andando y algo raro anda pasando por ahí. Vamos a ver de qué se trata esta vez. No está ni caliente ni nada. Y recién arrancamos a andar. Así que nos descolocó totalmente porque no está caliente. Para nada, recién arrancamos. El agua está todo normal, el aceite está bien. El fusible Mauri lo cambió recién porque es el que ayer se cambió y a partir de ahí empezó a andar bien. Mauri sentía como que no aceleraba. Y ayer al mecánico, cuando fue a sacar ese fusible para probarlo, se le quedó el diente, se le partió y después lo reemplazó por otro. Así que vamos a chequear ahí, que puede llegar a ser que esa parte haya quedado floja o haya quedado mal conectada, no sabemos. Bueno, después de esa pequeña prueba parece que está todo normal, así que nos descoloca totalmente. Capaz que quedó algo flojito de ahí, no sabemos. Pero ahora estamos desconcertadísimos, porque recién Mauri lo probó y acá se veía todo normal, todo bien. Lo aceleró y aceleraba, así que quedará seguir ruta, ¿no? Hay que probar. Vamos a andar un poco. Si se para, veremos qué hacemos. Megancete viene bien, ya llevamos un par de horitas en la ruta. Lo que sí, lo estamos parando porque hay muchos pare y siga en estas rutas que están en reparación. Y hace demasiado calor,
Así que obligadamente estamos parando, ya hemos parado como 3 veces, más los 3 peajes. Así que bueno, hay que esperar un poquito. Ahí se movió. Ahora sí, después de un buen rato, podemos volver a andar. Pero, lamentablemente no íbamos a andar mucho. Se acaba de parar. El problema entonces no está solucionado, veníamos chequeándolo. Y en medio de una rotonda, en una autopista, estoy intentando ir para atrás. Qué bronca, loco. ¿Sí? No sé qué pasa, Brachi. No sé qué es, no sé qué pasa. Ay, ya no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué más. Acá por suerte está cerrada la vía. Vía cerrada y bueno, por lo menos pude volver hasta acá. Pero justo acá en una rotonda se nos viene a quedar. Nosotros habíamos pensado que cambiando ese fusible ya se había solucionado, pero no. Así que no sé qué será. Pero haciendo esfuerzo, subiendo, otra vez se quedó. Y acá hay que combatir el sol como sea, como sea. Está re fuerte. Bueno, acá llegó alguien de operación vial. Voy a ver qué es lo que pasa. Esta es la gente del peaje. La gente del peaje había parado para preguntar qué pasaba, para ver si hacía falta que venga una grúa. Le dijimos que íbamos a esperar que enfríe y que ellos iban a estar dando vueltas, cualquier cosa iban a volver a pasar y si hacía falta nos llevaban en la grúa. Porque tengo entendido que el peaje cubre todo esto. Sí. Estos problemas. Es un servicio gratuito. Ok, o sea, gratuito. Bueno, que uno lo paga y cubre. Okay. Pero no nos conviene igual que nos lleve una grúa. ¿Por? Y porque nos va a llegar un mecánico. Ah, claro, y el mecánico no va a saber qué hacer. Que enfríe y seguimos. En Medellín buscaremos soluciones. Bueno, ahí logramos traerlo a la sombra. Igual vamos a esperar que enfríe un poco más. Vamos a mover este triángulo para que nos vean. Esto lo vamos a dejar ahí. Poca bola le dan igual. Lo bueno que esta vía está cerrada, o sea que todos vienen de ahí y nos verían bien. Y nos quedamos un ratito acá en la sombra, que enfríen. Unos minutos más tarde. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. A ver si podemos llegar. Esperemos que no se pare más. Va a tener que esperar que salga un poquito para poder abrir la puerta, porque ahí está muy alto el cordoncito. Vale, Megancete. Bueno, ahora nos queda unas cuantas subidas por lo que estuvimos preguntando hasta el peaje próximo. Esperamos que Megancete nos lleve a Medellín. Y allá seguiremos el show. Ya es como la telenovela de Megancete. Acá paramos porque hay un auto parado. ¿Qué será? Vamos a ver qué le pasó. A ver si lo podemos ayudar con algo. Bueno, ahí le pasamos el número que nos habían dado a nosotros de la grúa y de los servicios de carro. ¿Cómo que le dicen acá? Carro mecánico, creo. Claro. Que te vienen a asistir. Así que lo van a dejar enfriar y bueno, ahí también nosotros continuamos ruta. Megancete paró un ratito. Qué manera de sufrir en ese viaje. Parando cada 2 segundos, ya estábamos volviendo prácticamente locos. Ahí avanzamos un poquito, y ya al toque volvió a pararse. Pero queda como, no sé, como marchando mal. Paramos a ayudar a este hombre y a los
500 metros se nos volvió a parar. No puede ser, no puede ser. La verdad que no puede ser. Estamos re cansados, encima que el clima no ayuda, hace demasiado calor. Pensamos que dejándolo enfriar un tiempo ahora iba a arrancar y no hizo ni 500 metros y se volvió a parar. Ya no sabemos qué puede ser, o sea, tenemos muchas opciones para ir verificando. No podemos cambiarle todas las piezas por las dudas. Entonces la idea es encontrar por fin el problema de origen, porque si es el fusible que se quemó por algo, y si no es el fusible, encontrar por otro lado, no sé, algún sensor, algo, no sé. Ya no tenemos ni idea de lo que está pasando. Encima los autos acá hacen lo que quieren. Están re loquitos. Los camiones, todo, pasan a una velocidad, te da un miedo. Acá hay doble línea amarilla, todo doble línea amarillo. ¿Vos te pensás que le dan bolilla? Están re loquitos. Y eso que nosotros estamos en la orilla. Igual. Mirá, ahí voló esto. No, amigos, tranquilícense un poco. ¿Qué hace, amigo? Por Dios. Mira, cuidado. Mirá cómo pasan, no, loco. Y allá viene uno que tiene que estar frenando. Y ahora nos queda esperar, ya llevamos 40 minutos en esta posición esperando a que enfríe Megancete. No hay otra opción, digamos. Tenemos que atravesar estos momentos, sabemos que esto no es para siempre y que van a venir cosas mucho mejores, cosas muy buenas. Por eso seguimos eligiendo este estilo de vida, porque pasa esto, es la vida misma. Son situaciones que no nos gustan, son situaciones que ya nos agotan, nos cansan. Pero todo el mundo tiene esas situaciones, en su casa, en su trabajo. A nosotros nos toca en la ruta porque vivimos en la ruta y nuestro entorno es un auto. A ustedes lo debe pasar en su casa, en el trabajo, problemas familiares, no sé. Los problemas son parte de la vida. Y nosotros decidimos mostrarlos también en las redes sociales, porque muchas veces en una red social uno puede mostrar lo que quiera. Y por lo general lo que uno muestra es lo lindo, lo bueno, lo exitoso, lo próspero, lo copado, lo que cuando está todo bien. Y nadie ve lo que hay detrás de esas fotos o detrás de esos momentos. La realidad es que no es lindo tampoco mostrar estos momentos malos, y entendemos por qué la gente no los muestra, porque uno se expone mucho a recibir una energía pesada que te afecta, que encima que estás mal, te afecta. Nosotros igualmente decidimos mostrarlo porque nuestro viaje o nuestro canal o nuestra vida es esto, mostrar la realidad, y tenemos muchos momentos de rachas negativas. Así que la cosa es, ¿vendemos a Megancete? Nosotros no lo queremos vender porque entendemos que la solución está ahí, la solución está, lo que pasa es que todavía no encontramos el problema para poder resolverlo. Entonces vamos a enfocarnos en encontrar ese problema y hacer todo lo posible para poder resolverlo. Primero porque amamos a Megancete, porque es un auto que nos viene acompañando hace más de 5 años por 10 países, 85.000 kilómetros. Le ha pasado un montón de cosas, la edad le pasa factura, el desgaste, las rutas, y también nosotros mismos fuimos aprendiendo muchísimo de cómo mantener el auto, de las cosas que hay que cambiarle y todo, porque no somos expertos, es nuestro primer auto y todo esto lo fuimos haciendo sobre la marcha. Y si lo pensamos fríamente, tampoco nos conviene venderlo, porque sinceramente es un auto que en Argentina no vale mucho, ni siquiera por partes como quieren lo vendamos algunos. Que sinceramente con la plata que podríamos recaudar de la venta de este auto no nos compraríamos absolutamente nada mejor. Así que por el momento es una opción que nosotros descartamos. Nosotros les mostramos lo que vamos viviendo. Entendemos que muchos harían otra cosa en nuestro lugar, pero nosotros les seguimos mostrando lo que nosotros decidimos hacer
y en este caso es seguir con Megancete, porque en ningún momento ningún mecánico nos dijo que el auto no da más. Así que vamos a seguir con Megancete, encontrar el problema, resolverlo y continuar ruta. Mirá cómo será nuestra cara de frustración, que nos vieron de lejos Eduardo y Graciela, que pararon, ellos estaban viajando y pararon a ver si podían hacer algo para ayudarnos. Solo estamos dejando que se enfríe. Así que bueno, a ustedes lo trataron muy bien en Argentina, estuvieron hace poco. Excelente, y por eso estamos devolviendo lo mismo que recibimos en la vida. Los favores que recibimos en Argentina cuando nos llevaron en el bus, nos indicaron, nos trajeron, nos dieron la bienvenida. De verdad que sí, es una ciudad hermosa, Buenos Aires. Y se pueden sentir orgullosos. Creo que es una de las ciudades, me atrevo a decir que es la más linda de Sudamérica. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno es dejar una buena experiencia a la gente, porque la gente de eso no se olvida. Sí. La gente cuando la tratan bien, la gente no se olvida, ¿no? No se olvida, y se retribuye, porque uno piensa, si a mí me lo dieron, el beneficio hace que lleguen más beneficios. Bueno, gracias por la preocupación. Ustedes, y ahí estamos para servirles, y cualquier cosita pues... se les ofrezca. Gracias. Unos genios los amigos que pararon. Sí. La verdad que estábamos hace más de una hora y no había parado nadie. Y ahora pararon estos amigos y después paró un camión, así que bien, por lo menos la gente se preocupó por nosotros al vernos al costado. Sí. Ahora vamos a intentar avanzar. Nos queda ¿cuánto? 1 hora y cuarto, 48 kilómetros. Vamos a ver, no prometemos nada. Vamos, Megancete. Se nos complica bastante las rutas de Colombia, una por el relieve, la subida y las bajadas, y otra porque hay mucho tránsito que nos hace ir lento, y eso nos perjudica porque es lo que hace que el auto se pare más rápido, que dure menos. Y ahora hay que rogar que Megancete no se le vaya a ocurrir parar acá donde está lleno de autos. Ay, todo lo que tenemos parado para que ahora vayamos lento otra vez. Y sí, por ir lento se paró otra vez. Acá estamos, otra vez se nos paró, lo podemos cruzar acá, pero esto realmente, yo no lo puedo creer, todas las veces que nos está pasando, y cómo no es posible encontrar una solución, no lo puedo entender. Ay, demasiado cansado. El amigo de aquel autito, que es colombiano, que vive en Brasil, en Curitiba, que está de viaje, nos regaló una coca, nos vio acá parado. O sea, está viajando en su auto de Brasil, es de acá, pero está viajando desde Brasil, dando toda una vueltota. Ajá, y acá el chico que trabaja acá en este local nos trajo una arepa de chocolo, así que bueno, para que la espera sea más tranquila. Esta comida es deliciosa, me encanta. Ya estamos nuevamente en camino, ya estamos entrando en la ciudad de Medellín. Costó muchísimo, lo que tendría que ser una ruta de 4 horas, nos llevó 10 horas, pero ya nos están esperando unos amigos para recibirnos. Qué grande, acá volvemos con los amigos. Juli, John. Qué alegría tenerlos por aquí nuevamente. Nuestros salvadores en estos días caóticos. Días de caos. Gracias por la ducha. Con mucho amor, con mucho. Nosotros somos bañaditos, qué lindo. Gracias por el refugio, por brindarnos refugio. No, por acá, días. Bienvenidos. Ya los conocen de los videos anteriores, supongo. Cuando le enseñamos a bailar. Claro, ahí aprendió Mica. Ay. Ya te vieron bailar, dijeron que bien que baila Mica. Con mucho amor, con mucho gracias, amor. Gracias. Está la casa de ustedes. Súper agradecidos y súper emocionado estoy con encontrar personas con un corazón tan grande como John y Juli, que ya nos habían recibido antes de Navidad
y ahora también prestando su ayuda desinteresada para que podamos estar cómodos mientras Megancete se pone en condiciones. Encontrar gente así en el viaje es increíble, mucho más cuando uno está con un poco la guardia baja, cuando te pasan cosas tan desgastantes, y encontrar amigos que te reciben, que se brindan al máximo, para nosotros es muy emocionante. Por eso a todos los que forman parte de esta aventura, de este sueño, los que nos han apoyado siempre, los que se suman, los que nos han recibido, los que nos miran, nosotros solo podemos darles gracias por seguir ahí. La novela, en este caso de Megancete, que nos viene haciendo sufrir, pero estamos en Medellín con la esperanza de que todo mejore y de que volvamos a las rutas, porque Megancete todavía da para más. Megancete todavía no está rendido y tenemos el apoyo de todos ustedes, agradecidos por el amor, por el cariño y por todo lo que hacen por nosotros. Este viaje tiene sub y bajas, pero la parte humana, la calidad de la gente es lo que para nosotros supera todo inconveniente, así que súper agradecidos. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal, y a los que no les pedimos que se suscriban al canal para seguir viendo aventuras, viajes y bueno, de todo lo que vamos viviendo en este gran viaje de Argentina a Alaska en Megancete. Si quieren conocer nuestra actualidad, estamos en Instagram, aparecemos como viajando.para.vivir. Y si quieren ayudarnos a sumar kilómetros o quieren apoyar este trabajo de YouTube, hay varias formas. Siempre tenemos a mano las artesanías que vamos haciendo, así que cuando nos vean en la ruta nos pueden pedir. Los llaveritos de Viajando para Vivir, que están siendo todo un éxito, de varios colores. En Argentina tenemos la tienda virtual. Para todos los que están en Argentina y quieran un producto de Viajando para Vivir, pueden acceder a ella. En la descripción del video les dejamos el link. Y también otras formas de poder apoyar este canal y esta aventura. También pueden ser miembros exclusivos de este canal y recibir contenido exclusivo. Y por sobre todas las cosas, mirando los videos hasta el final, como lo hicieron ahora. De esa manera nos están ayudando a que sigamos el objetivo. Primero, arreglar a Megancete. Segundo, llegar a Panamá. Y después, mucho después, si Dios quiere, llegar a Alaska. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.